para nosotros y vamos a dejar que Dios nos ministre con su palabra. Cada vez que alguien predica acá o que da una enseñanza, un estudio los jueves, sea yo o cualquier otra persona, la idea nuestra es que conozcamos mejor a Dios. Porque aquí nadie, les aseguro, soy testigo, de que nadie conoce a Dios 100%. Todos los días tenemos que conocer a Dios un poquito más y un poquito más. Esa es la idea de cada enseñanza y cada predicación. Y hoy, obviamente no es la excepción, vamos a conocer un poco más de Dios y cómo acercarnos a Él. Le puse por título a la enseñanza así, condición del corazón. Oremos primero. Padre celestial y buen Dios, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, tu gran misericordia, que nos permite estar en este lugar, adorándote, alabándote con todo lo que hacemos, Señor, y dejándonos ministrar por tu presencia a través de tu Espíritu. Gracias, Padre celestial, por este tiempo que nos regalas y abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestra alma para que la semilla que has de sembrar en nosotros de fruto real y permanente, que glorifique tu nombre, edifique nuestras vidas y bendiga a las personas que están a nuestro alrededor. En tus manos estamos y desde ya te damos gracias por lo que harás entre nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Voy con una anécdota primero, porque esta anécdota fue lo que me hizo empezar a darle forma a esta enseñanza. Yo todavía tengo el hábito de salir a correr. Salgo a correr en las mañanas, los sábados, salgo a correr en las mañanas y yo soy como muy amable, voy corriendo y cuando veo a alguien que viene corriendo contra vía, me gusta saludarlo. Entonces yo voy corriendo y veo a alguien y yo hago, y casi siempre la mayoría me devuelve el saludo, ¿verdad? Hay algunos que no. Más que todos los fitness, a ellos como que no. Seguro dicen, y este viejito a ver si llega, seguro dicen esto, porque yo voy de verdad arrastrando el pulmón, ahí voy arrastrándolo, y ellos van como con pose y todo. Entonces yo siempre, y los saludo, y ellos, y siguen jugando. Me gusta saludar a esos que la están pulseando igual que yo, porque yo me pongo mi mente cuadrada, digo yo, 10 kilómetros, 7 kilómetros. Cuando salgo, si aquí dije 7, tengo que terminar los 7. Si termino antes, me obligo a terminar los 7 porque mi mente cuadrada dice que tengo que hacer lo que dije que iba a hacer. Entonces, hay veces voy, pero ya como que ya no he hecho. Y yo veo que viene alguien también que ya tampoco echa. Y entonces lo saludo y como que se identifica. Vamos a lograrlo y nos saludamos. Pero me quedé pensando en la otra parte de esos que pasan y lo ven a uno como por encima. Antes me sentía mal. Y digo yo, es que tiene mucha condición, ya se ve que tiene mucha condición y va al gimnasio y todo. Y después digo, yo hago lo que me toca, él hace lo que le toca a él, o lo que quiere hacer. Y pensaba, esa última vez que me pasó el mes pasado, que el ser humano tiende a humillar a otro ser humano. Creo que lo hemos visto y algunos lo hemos vivido. Y humillar un humano a otro ser humano no tiene cabida lógica, porque si lo vemos en la perspectiva de Dios, todos somos amados por el mismo Dios y todos valemos la misma sangre de Cristo, ¿cierto? Estemos aquí o no estemos aquí, sean cristianos entregados a Cristo o no sean entregados aún a Cristo, Dios los ama igual, ¿sí o no? Y valen la misma sangre de Cristo. Entonces no cabe que un humano humille a otro humano. Y esto es algo que nos choca ver y obviamente nos choca que nos pase a nosotros. Y Dios libre seamos nosotros de los que humillamos a otro, porque no tenemos cabida ahí. No existe. Entonces la palabra humillación es algo que a nosotros no nos suena bien, no nos suena nada bien. Y entonces seguía pensando yo en estas cosas y se me vino a la mente cómo nos acercamos nosotros delante de Dios. ¿Cómo llegamos delante de Dios? Porque hay maneras incorrectas de llegar delante de Dios. Me refiero cuando llegamos a hablar con Él.
llegar delante de Dios presentando nuestros credenciales no es bueno, se los aseguro, no es correcto. Que yo llegue a orar y, oh Dios, me presento delante de ti. Yo soy el que hago los estudios, Señor. Yo nunca falto al culto. Yo ayuno y lloro todos los días, aleluya. ¿A quién estoy impresionando? Parezco el fariseo de Lucas, ¿verdad? Yo que no soy como este y ayuno y diezmo de todo lo que tengo. Igual un fariseo. Entonces, llegar altanero delante de Dios no tiene sentido, no tiene lógica. ¿A quién queremos impresionar con todo, entre comillas, bueno que hacemos nosotros? No podemos impresionar a Dios. Tampoco podemos irnos al otro extremo y llegar denigrándonos delante de Dios, que a veces es la más común. Y llegamos, Señor, soy una basura, soy lo peor que hay, soy una cucaracha. Yo fuera Dios de una cucaracha, la mato. Ya está. No podemos llegar diciéndole a Dios, soy basura, cucaracha. Primero, porque no lo somos. Y dos, porque quien nos creó, no nos creó como basura ni como cucaracha. Dios hace las cosas bien y perfectas. Y Dios nos creó a nosotros. Entonces no podemos llegar denigrándonos delante de Dios, porque las dos ofenden a Dios. El que llega creyéndose que es mucho y aquel que llega creyéndose que no es nada, ofenden a Dios. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de llegar a la presencia de Dios? Y quiero unir la idea esta de cómo llegar a la presencia de Dios y la forma en que algunos seres humanos ven a otros seres humanos humillando a otros seres humanos en una idea. Que la palabra humillación suena pues concha, pues hay un texto que quiero que veamos. La primera parte dice 1 de Pedro 5:6, humillaos. Y aquí viene la palabra que choca, ¿no? Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, vamos a analizar ese texto con otro que es el que nos va a dar pie a lo que yo sé Dios quiere comunicarnos esta mañana. El término humillar en latín quiere decir tierra, humus. Por ahí puede hacer que venga la mala connotación de las personas de humillar a otro, de mandarlo por tierra. Eso de hacer que la otra persona, sea por puesto social, puesto laboral, sea puesto económico, sea por linaje, sea inclusive puesto eclesiástico, no sé, que ve por encima a otro, quiere tirarlo directamente a tierra con respecto a él. Eso es humillar en la mala connotación humana. La connotación humana equivocada de humillar es poner por tierra al otro, a que usted, solo usted considera que es menor que usted. Si yo creo que aquel es menor que yo, para la tierra. Yo viví humillación cuando trabajaba que limpia, ¿cómo se dice? Misceláneo. Yo fui misceláneo en el hospital de niños. Yo les he contado que no duré mucho porque me desmayaba por la sangre. Pero yo limpiaba, duré un año, por lo menos aguanté un año. Hasta que la jefe dijo, a este no lo podemos tener aquí. Y no me nombraron más. Pero duré un año y yo iba a recoger la basura a donde estaban los doctores. Algunos doctores amables, hasta cogían el basurero y me lo pasaban. Otros estaban ahí haciendo sus cosas ahí y tenían el pie atravesado donde está el basurero. Entonces yo me acercaba para coger el basurero, pero me quedaba así como stand-by, esperando que lo quitara. Y entonces el doctor o el médico hacía con el pie así, seguía haciendo el pie, lo corría con el pie y seguía ahí. Entonces yo cogía, echaba la basura y lo ponía donde estaba y me iba y ahí no estaba ese basurero y sin verme y seguía ahí. Entonces yo me volvía a poner el basurero en el pie donde lo tenía. Claro, eso era humillante, ¿verdad? Se sentía, aunque era mi trabajo, él hacía que mi trabajo fuera por tierra con respecto a lo que él hacía. Una connotación equivocada. Y si pensamos entonces cuál es la connotación correcta para la palabra humillar, nos vamos a la Biblia. Y el término original en griego es yo lo puse ahí, tapeinou,
tapeino. Y vean, que aquí vamos a entrar a hilar fino. Tapeino significa humildad. La palabra humillar en griego significa humillar. Entre paréntesis lo pongo porque el diccionario griego lo dice así: connotación del corazón, condición del corazón. Y entonces analizaba yo, ¿por qué humildad? Y entre paréntesis, condición del corazón. Y claro, es porque la humildad existe real, pero también existe la falsa humildad, ¿sí o no? ¿Qué podemos entender por falsa humildad? Y aquí les doy un ejemplo, bueno, un par de ejemplos. Falsa humildad es esto. Me dice la hermana encargada de los servidores: Elmer, ¿me puede ayudar a barrer esa esquina ahí? Es que estoy haciendo unas cosas. Y yo, claro, cojo la escoba y me pongo a barrer. Y la gente me ve y, ¡oh, qué ternura! Eso es un siervo de Dios, qué lindo. No solo porque predica y enseña, está barriendo también. Eso es humildad. Es lo que vemos. Pero por dentro, ¿qué pasa si estoy yo? Si esta vieja que estoy poniendo mano, que estoy barriendo. Si yo soy el que doy los estudios los jueves, aleluya. Y yo aquí barriendo. Por fuera, ¡ah! Se derriten, ¡ah! Pero por dentro, estoy renegando por lo que estoy haciendo en ese momento. Esto se llama falsa humildad. Porque demuestro a vista lo que parece humildad, pero por dentro estoy renegando por lo que estoy haciendo. Es esa persona que usted le dice, haga algo y la hace. Y dice, qué obediente que es, pero por dentro está renegando lo que está haciendo. Eso se llama falsa humildad. Por eso dice condición de el corazón, una actitud del corazón. Ustedes llegan a la casa de X persona y ve a la esposa ahí acomodando todo y al esposo lavando los platos. Lavando platos. ¿Y usted qué dice? Eso, así me gusta. No lo quita el ser hombre que lave platos. Eso es humildad. Qué buen esposo. Y por dentro, el pleito está que se los lleva quien los trajo. Porque no es que quiere lavarlos, es que la gallina es muy brava. Y el pollo no se defiende. Y tiene que lavar platos. Y uno lo que ve es algo de admirar. ¡Qué lindo marido! Y las mujeres entre ellas, ¡ay, mi esposo fuera así! ¡Qué lindo! Pero el otro es que no tiene opción, tiene que hacerlo. Eso es falsa humildad. La falsa humildad es lo que por una parte, por fuera se ve, pero por dentro es otra cosa. Y cuando la palabra enseña en griego humildad, condición del corazón, significa que la humildad tiene que nacer de adentro hacia afuera. Entonces, ¿existe la falsa humildad? Sí existe la falsa humildad. Aquí no. Pero sí existe la falsa humildad. Ahora entonces, muy bien. ¿Usted es humilde? No me conteste. Es una pregunta al aire, así como por aquí. La agarre y la conteste usted solo. ¿Usted es humilde? ¿Será que usted verdaderamente es humilde? Yo me pregunté, cuando pensaba en esto, me pregunté, Dios, yo soy humilde. La respuesta de Dios fue directa. La respuesta de Dios era directa para usted. Seremos humildes. ¿Cómo saber si somos humildes? Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Porque Pablo le escribe una carta a la iglesia de Filipos y les dice qué es verdaderamente ser humilde, basado en la persona que usted y yo tenemos que seguir como ejemplo en todo lo que hagamos, en Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 8. Vean lo que dice: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es ese? Jesús. La connotación equivocada de humillar a alguien es la de un ser humano humillando a otro ser humano. La connotación correcta de humillación es la que nos presenta Jesús cuando dice, se humilló a sí mismo. Una condición del corazón. Porque Jesús no estaba siendo falso cuando mostraba su humildad al entregarse por nosotros. ¿Se imaginan a Jesús muriendo en una cruz y viendo para el cielo? Espérate que llegue arriba, espérate que llegue arriba. Esto no te la paso. ¿Se imaginan?
muriendo yo por este montón de vagabundos, pecadores, y yo aquí sufriendo, y ellos riendo, así que, espérate. Diría uno, oh Jesús, gracias por morir en la cruz, pero por dentro no. Sería el Jesús que yo tengo aquí en la mente, en mi parte humana. A mí me están clavando y la gente se está riendo. Aunque es una cuecha de tiro, algo les tiro, pero no lo logro. Pero Jesús sí. Jesús soportó la muerte y hasta el final en humildad. ¿Y cómo se demuestra esa humildad interna de Jesús? Se humilló a sí mismo, lo estaban clavando. Él tenía el poder de bajarse y aniquilarlos a todos. ¿Y qué fue lo que le dijo al Padre? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús. Y Jesús lo hizo hasta la muerte más humillante. Y vea que aquí está la contraposición entre la humillación con connotación correcta y la humillación con connotación negativa. ¿Qué es lo que hicieron los seres humanos con Jesús? Incluyámonos. ¿Qué hicimos con Jesús al clavarlo en una cruz? ¿Fue denigrante, sí o no? Fue denigrante. Lo desvistieron, lo maltrataron y le dieron una muerte humillante en un madero. Porque el ser humano humilla a otro ser humano. La humillación correcta, dice Jesús, dice su palabra, se humilló a sí mismo. No humilló a nadie, se humilló a sí mismo. Cuando el texto que leímos al principio, humillados bajo la poderosa mano de Dios, no significa que Dios quiere denigrarnos. Es todo lo contrario y al final lo vamos a ver. Es todo lo contrario. Dios no busca denigrarnos a nosotros. Por eso el texto que nos da el ejemplo de Jesús dice, se humilló a sí mismo. Y vamos a analizar este texto. Véanlo acá. Porque dice que, y estando en la condición de hombre, esta parte, condición de hombre. ¿Cuál es la condición del ser humano? Acuérdense que Jesús lo que hizo fue cargar sobre sí todos los pecados de toda la humanidad, presente, pasada y la porvenir, porque nos incluye a nosotros. ¿Cuál era la condición del hombre sin Jesús? Pensemos en nosotros. ¿Cómo era nuestra condición de hombre sin Jesús? Éramos personas sin norte, sin sentido de vida, pecadores sin culpa éramos nosotros. No sé si usted le pasaba las mías, que es lo más probable que sí. Pero cuando usted y yo no teníamos ninguna relación con Dios, pecábamos. Y así igualito nos íbamos a dormir tranquilos. ¿Sí o no? Hacíamos daño a alguien. Igualito nos íbamos a comer como si nada en la mesa. Sin culpa. Pecadores sin culpa. No teníamos un sentido de vida real, no teníamos un sentido que no fuera egoísta, vivíamos para nosotros. Esa es la condición del ser humano, la que cargó Jesús sobre sí. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre con Jesús? Que también la cargó Jesús. Se imagina que Jesús hubiera cargado nuestros pecados antes de aceptar a Cristo, pero ya no los pecados después de aceptar a Cristo. Estaríamos en graves problemas, ¿sí o no? Porque ¿quién no ha pecado después de haber aceptado a Cristo? Todos hemos cometido pecado. Seguimos siendo pecadores, pero ahora es diferente. Somos pecadores, pero con culpa. ¿Usted ha pecado? Sí. Pero cuando pecamos, ya no podemos acostarnos igual. ¿Sí o no? Ya no podemos comer tranquilos. Porque en el momento que usted y yo pecamos, corremos a pedirle perdón a Dios. Porque ya no somos los sin Cristo, ahora somos con Cristo. Y la condición humana sin Cristo era un pecador sin culpa. Con Cristo, un pecador pero con culpa. La culpa que llevó Cristo sobre sí por nosotros. Entonces, somos humanos con debilidades, luchando todos los días con nuestras debilidades, propensos a fallar, pero nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos. Entonces, esa condición de hombre es la que Jesús toma para sí y la lleva a la cruz. La condición de hombre. El texto dice, y estando en condición de hombre, y dice, y se humilló a sí mismo. Este viene siendo el meollo de la idea. Se humilló a sí mismo. En otras palabras, Jesús se declaró a sí mismo humilde de corazón. Su accionar, su actuar era
con humildad delante de Dios. No había falsa humildad en él. Era una humildad real en su vida. Lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo con y por amor a nosotros. Entonces significa que si él me está barriendo y un día lo ven barriendo, debe ser, ustedes no podrán saberlo nunca cómo está mi interior, pero deberían deducir que mi interior está alabando a Dios ahí mientras barro, mientras lavo los platos, mientras le ayudo a alguien. La condición de su corazón en humildad debe ser la que se está reflejando en su accionar. Se humilló a sí mismo. No había falsa humildad en él. Y entonces viene la pregunta que hice al principio. ¿Cómo sé yo qué tan humilde soy delante de Dios? ¿Cómo hago para saberlo? Porque seamos honestos, hace tiempo atrás yo prediqué sobre el pequeño fariseo que hay en nosotros, ¿sí o no? ¿Recuerdan esa? Porque dentro de nosotros siempre hay alguien que se quiere levantar a hacer lo contrario, que quiere creerse un poco más que los demás. Siempre hay, o sea, no podemos evitarlo. Siempre estará ahí ese pequeño fariseo que cree que es más espiritual que los demás, pero que domine nuestro ser es diferente. Pero siempre hay algo ahí. Entonces, si yo le digo, Dios, ¿qué tan humilde soy yo? ¿Cómo puedo yo llegar a entender dónde está mi humildad delante de ti? Y lo dice el mismo texto, porque dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y dice, haciéndose obediente. Y ahí suena una campana, ¡pam!, y nos pone a pensar. ¿Qué tan humilde soy yo delante de Dios? Entonces tengo que preguntarme, ¿qué tan obediente soy yo delante de Dios? Ahí la palabra pega un poco más duro. ¿Qué tan humildes somos? ¿Qué nivel de humillación tengo delante de Dios? Somos llamados, oigan, somos llamados a humillarnos a nosotros mismos. No somos llamados a humillar a nadie, ni tampoco somos llamados a dejarnos humillar. Aclaro esto por aquello. Cuando digo dejarnos humillar, me refiero es que si el doctor aquel no movió el pie, tuve que ahí coger el basurero y ponerlo ahí, y él me hubiera dicho, no lo dijo, pero sí me hubiera dicho, basura recogiendo basura. Yo no me voy a dejar humillar. Agarro el basurero y se lo centro, ¿verdad? Porque yo no me dejo humillar. ¿Eso es no dejarse humillar? Eso me está haciendo un broncón. Porque aparte que me echa, me demanda. Y soy misceláneo, no tengo que pagar la demanda. ¿Cierto? ¿Qué es no dejarse humillar? Que no importa lo que el diablo diga, con quien use y a quien use, yo entiendo que no soy basura. Yo entiendo que valgo la sangre de Cristo. Aquí lo tengo claro, aquí lo tengo claro. Yo no estoy para humillar a nadie, ni para dejarme humillar. No voy a pelear. No, simplemente no me voy a dejar humillar. Si aquel dice que yo soy basura, en mi mente digo, no, usted está equivocado. Yo soy hijo de Dios y valgo la sangre de Cristo. Y ya está. No tenemos que pegarle a nadie. No tenemos que responder un grito con otro grito. Les aseguro, mis amados, que a mí me ha costado un mundo, pero he ido aprendiendo. He tenido episodios, me muerdo la lengua, me agarro las manos, pero he entendido que lo que yo valgo, allá no lo pueden entender. Y entonces, no estoy para humillar a nadie, ni para que me dejen humillar. Estoy llamado a humillarme a mí mismo. Y la forma de humillarme a mí mismo es entendiendo que yo soy llamado a ser obediente a la palabra de Dios. Al menos, dijo el pastor, hay 5 que son obedientes. Si yo digo, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios,
tenemos que serlo. Y ojo, la humildad con que nos presentamos delante de Dios, si tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios, no es a una parte de la palabra de Dios, es a toda la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, no, yo soy obediente a la palabra de Dios, yo siempre diezmo. Es obediente en esa parte. Y la otra parte, no mentirás. No, yo soy obediente porque yo soy fiel a mi esposa. La palabra dice que debemos ser fieles. Y la otra parte donde dice que no levantarás falso testimonio. Es que no me convenía decir la verdad de aquel porque cuando usted y yo queremos medir nuestra humildad delante de Dios, y si tiene que ver con la obediencia, con la palabra de Dios, no podemos hacerla en tractos o en lo que me convenga. Se refiere que tenemos que obedecer desde Génesis hasta el Apocalipsis toda la palabra de Dios. Me guste o no me guste lo que tenga que hacer. En mi humanidad me convenga o no me convenga. Porque si la palabra dice no mentirás, si usted lo ve en el texto, dice no mentirás, en la Reina Valera, después viene un punto. No es que una mentirita blanca no es mala. Me dijo una vez alguien me dijo, una mentirita blanca no es mala, ¿cierto? Y yo, ¿qué es una mentirita blanca? De cuando digo algo que no es cierto, pero no afecta a nadie. Y uno lo puede analizar, sí, cierto, no afecta a nadie. Pero mi relación con Dios, el que dijo no mentirás, punto. Eso es como el que dice una vez al año no hace daño. ¿Qué tal que esa vez, de una vez al año, viene Cristo? Y lo agarro en él. Ahí sí va a decir una vez al año sí me hizo daño. Y un daño eterno. La obediencia a Dios es a toda la palabra. Ahora sí, mírase, yo me medí. Y le digo, fue directa la palabra de Dios para mí. Porque yo le dije, Dios, creo que lo estoy haciendo bien por esto. Y cuando Dios me dijo, ¿y esto? Entendí que tenía que empezar a trabajar en esta área en mi vida. Mírase, mi amado, qué tan humilde se puede declarar usted delante de Dios hoy. Y va ligado a qué tan obediente soy yo en la palabra de Dios. Ahora, existe recompensa, galardón en la obediencia a Dios, en humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Sí existe, sí la hay. Vean el texto completo. Filipenses 2:8 dice, haciéndose y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La clave, condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vean el versículo 9. El versículo 9, por lo cual, me encanta, a mí me emociona la palabra, me emociona. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo alcanzó Dios, siendo en condición de hombre, llegar a tener un nombre que es sobre todo nombre? Por la obediencia. Porque se humilló a sí mismo. Y el nombre que es sobre todo nombre es un nombre sobre todo nombre de enfermedad. No importa cómo se llame la enfermedad, desde el cáncer, una gripe, el COVID, lo que sea, el nombre de Jesús está sobre el nombre de toda enfermedad. El problema económico que pueda tener, no importa de cuánto sea el problema económico, no importa el nombre que lleve, de quiebra, bancarrota, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús está por encima de todos esos nombres. No importa el nombre de la necesidad que usted y yo podamos pasar. El nombre de la necesidad está por debajo del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo. Y Jesús alcanzó eso por su obediencia, porque se humilló a sí mismo. Ahora usted me dice, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. Claro, ¿cómo no lo iba a lograr si Dios mismo Padre lo iba a llevar hasta el cielo después de haber muerto y resucitado? Era el Hijo de Dios. Entonces sí, pero mi amado, Dios es tan amoroso, tan bello y tan hermoso, que la recompensa que le dio a Jesús fue el camino que nos trazó a nosotros para que usted y yo también la alcancemos.
una pregunta tonta, diría, no sería tonta, una pregunta que lógica. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? No, en serio, ¿cuántos quieren llegar al cielo? Es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Ahora, para los obedientes. ¿Cuántos obedientes a su palabra hay aquí en este lugar? Porque quieren ir al cielo, ¿verdad? ¿Quieren ir al cielo? ¿De qué trata esto, mi amado? De que tenemos que analizarnos. Porque queremos ir al cielo, pero queremos ser obedientes. Porque sin obediencia no hay cielo. No, pero es que para ir al cielo hay que aceptar a Jesucristo. Aceptamos a Jesucristo con todo su convenio. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, tu mente y tu corazón. Y ahí está escrito. O sea, obedece la palabra de Dios. Entonces, sin obediencia. Pero vean el texto. Le hago aquí los dos cuadros. El texto de Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El texto que leímos al principio, voy terminando. El texto que leímos al principio. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, humillar. Ya entendimos la palabra humillar. No con la connotación equivocada del ser humano humillando a otra persona, sino la connotación correcta. De que yo me humillo a mí mismo en obediencia delante de la poderosa mano de Dios. ¿Busca Dios denigrarnos? No. Lo que busca es que usted y yo vivamos en obediencia a Él, porque Él sabe lo que a usted y a mí más nos conviene. Si Dios dice, vamos a irnos por la izquierda, pero yo quiero por la derecha. Humillados, en humildad, obedezco a Dios, porque aunque me gusta más la derecha, Dios dice que es por la izquierda y Él sabe lo que me conviene, me voy por la izquierda. Entonces estoy siendo humilde delante de Dios, en otras palabras, estoy siendo obediente delante de Dios. Y si a Jesús lo exaltó hasta lo sumo, vea cómo cierra el texto, me encanta. Para que Él, ¿qué dice ahí? Los exalte cuando fuere tiempo. En Filipenses dice que Dios lo exaltó a Jesús. Primero Pedro dice que usted y yo, si somos obedientes a Él, Él mismo, el mismo que exaltó a Jesús, nos va a nosotros, ¿a qué dice ahí? A exaltar cuando fuere tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Será el tiempo cuando Él venga por nosotros o nos mande a llamar. La que llegue primero, dijo aquel. Porque puede ser que Cristo no venga todavía, pero diga Dios, bueno, Elmer, vámonos. Una vez mis hijos, no sé cuál de los dos fue que se asustó. Porque íbamos caminando y me quedé viendo el cielo y yo, Señor, ven por mí ya. Dije, Señor, ven por nosotros ya o mándame a llamar. Y se me quedó frente así. ¿Y yo cómo mándame a llamar? Así, me muero y me voy con Él. No, me dice. Pero acá y acá, mi deseo es pasar la eternidad con mi Creador. Entonces, el que ama a Dios y el que busca ser obediente a Dios, desea que Dios lo mande a llamar ya. Pero, si tenemos dudas, si todavía no estamos en el nivel de, digo yo, soy humilde delante de Dios y vivo en obediencia, y escucho una voz que me diga, Elmer, nos vamos, espérate, todavía no. Espera para arreglar unos asuntos primero. Pero si usted y yo vivimos en obediencia, mi amado y mi amada, vamos a estar deseando que Cristo venga o nos mande a llamar. Es que vamos a pasar la eternidad con el Rey de Reyes, lo cantábamos ahora, con el Rey de Reyes lo vamos a pasar eternamente y para siempre. Ya no habrá que lidiar con nuestras debilidades, nuestras luchas, con nuestras frustraciones, con este mundo, no habrá que luchar. Pero dejo a mi esposita, allá la voy a ver. Pobre ella. Pero allá nos vamos a ver. Que Él nos exalte a lo sumo. Póngase de pie, por favor. Humillarnos delante de Dios, mi amado, es una condición del corazón.
no estamos para calificar a nadie. Usted vuelve a ver a su hermano y usted lo que tiene que ver es un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es todo lo que tiene que ver. Si usted ve al que está a la par, está corriendo, como yo, arrastrando el pulmón, va corriendo ahí con las apenas, al igual que usted. Salúdelo, bendígalo, anímelo a que siga corriendo. Si pasa alguno que se cree muy espiritual, fitness, déjelo que corra también. Todos estamos corriendo. Pero no somos llamados a calificar a nadie y a humillar a nadie, ni a dejarnos humillar, teniendo claro quiénes somos en Cristo. Significa que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que se humilló a sí mismo y fue obediente. Significa que tenemos que tomar la palabra de 1 de Pedro y humillarnos a nosotros mismos, ser obedientes delante de Dios, y llegará el momento, mi amado y mi amada, en que Él nos va a llamar y ustedes y yo con una gran sonrisa y alegría en el corazón diremos: heme aquí, Señor. Va a llegar, ese momento va a llegar, pero que Dios nos encuentre en humildad, que no nos encuentre humillando a nadie, que no nos encuentre creyéndonos la gran cosota porque hacemos algo dentro de una congregación, que no nos encuentre sintiéndonos mejor que el hermano o la hermana que tenemos a la par, adelante y atrás, que nos encuentre en verdadera humildad, que nos encuentre humillándonos a nosotros mismos cada día, porque todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que humillarnos a nosotros mismos y decirle: Señor, ayúdame en esta área o en esta área o en aquellas áreas, ayúdame a ser obediente a tu palabra. No quiero obedecer una parte, quiero obedecer toda tu palabra. Se animaría esta mañana usted a decirle a Dios: Señor, quiero obedecerte en toda tu palabra, sabiendo que hay cosas que Dios en su palabra le va a pedir que no quiere soltar. Pero Señor, me humillo delante de ti, ayúdame a ser obediente a toda tu palabra. Y si tu palabra me dice que deje esto, dame fuerzas para dejar esto. Si tu palabra me dice que tengo que tomar este hábito, dame fuerzas para tomar ese hábito, porque quiero ser obediente a ti. No quiero demostrar humildad a mis hermanos. ¿Para qué quiero que sepan que yo soy humilde? Que vean lo que vean, pero yo quiero que seas tú quien me veas con una condición en el corazón de humildad. No busco impresionar a nadie a mi alrededor. No busco impresionarte porque no tengo con qué. Solo quiero ser humilde, obediente a tu palabra. Y mi amado, Dios sabe que a usted y a mí nos cuesta. Empezando por el que está acá, miren las luchas que tengo yo. No soy perfecto, lo dije al principio. Soy el ser más imperfecto que a Dios le ha placido ponerlo acá. Imperfecto, pero todos los días lo intento. Y Dios sabe que usted lo intenta todos los días. Y Dios sabe que usted ha fallado, pero que se ha levantado para volverlo a hacer. Entonces las fuerzas vienen de Dios, porque Dios nos va a ayudar todos los días a poder obedecer su palabra y a tener la condición que Jesús demostró en una cruz. Cierre sus ojos, por favor, y pídale a Dios en este momento con sus palabras las fuerzas para ser humilde delante de Él, las fuerzas para vivir en obediencia delante de Él, las fuerzas para hacer lo correcto.